Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Baltasar Garzón, el abogado español de Julian Assange, afirmó que el fundador de Wikileaks fue espiado como en una película cuando estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Julian Assange denunció a la empresa española Undercover Global, a la que acusa de haberlo espiado durante años por cuenta de Estados Unidos cuando se encontraba asilado en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció entre 2012 y 2019. Dicha firma estuvo parte de este tiempo encargada de la seguridad de la legación diplomática. Según la denuncia presentada por Assange, la empresa española colocó micrófonos y cámaras en distintos puntos de la embajada e incluso en el baño de mujeres. También había micrófonos en la base de los extintores, de acuerdo con la denuncia. La defensa de Assange, actualmente encarcelado en Londres, espera que la causa por espionaje en España lo ayude en el procedimiento de extradición lanzado en su contra por Estados Unidos. De la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Ustedes ya escucharon el tema, para ello está con nosotros a través de la vía telemática Fidel Narváez, excónsul de Ecuador en Londres. Señor Narváez, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Cuéntenos, por favor, usted rindió testimonio en este proceso judicial que se sigue adelante en España por este espionaje que se habría realizado al fundador de Wikileaks en nuestra propia embajada en Londres. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que usted le dijo a las autoridades españolas? Muy buenos días para ustedes y para los oyentes. En efecto, el día lunes, anteayer sería, el día lunes estuve en la ciudad de Madrid para rendir testimonio en el caso que se lleva en esa ciudad, en ese país, la justicia española, por el espionaje, criminal espionaje, que se estuvo llevando a cabo en las instalaciones de la Embajada del Ecuador por parte de la compañía española UC Global. Yo he sido requerido por una de las partes, pero he sido interrogado por ambas partes, tanto la parte acusadora como la parte defensora, y bueno, y el propio juez a cargo de la causa, ¿no? Básicamente he dado testimonio de viva voz sobre lo que nosotros percibíamos y sospechábamos que estaba aconteciendo dentro de esa embajada, es decir, que no solamente estábamos siendo grabados con cámaras de seguridad instalados en todos los espacios de la embajada prácticamente, sino que también nuestras conversaciones estaban siendo grabadas a tiempo completo, en cualquier espacio, y todo tipo de conversaciones, tanto las conversaciones privadas como las conversaciones profesionales. Es decir, lo que pude constatar yo, porque además de las preguntas que se me han hecho, se me ha mostrado una cantidad terrible de documentación, tanto en videos como en audios, que supe reconocer, por supuesto, porque conozco bien a todas las personas que trabajaron ahí y me reconocí a mí mismo, además, tanto en imagen como en audio. Lo que pude constatar es que este espionaje no solamente estaba dirigido hacia la persona de Julian Assange, hacia su equipo de colaboradores y hacia sus abogados, quizás lo más sensible, las conversaciones del señor Assange con su equipo de abogados que están cubiertas, como lo están todas las conversaciones de abogado-cliente, por un sigilio, por un privilegio de confidencialidad. Es decir, no solamente el espionaje estuvo dirigido hacia él, sino hacia quienes laborábamos ahí, diplomáticos y todos los funcionarios que estuvimos ahí dentro, ¿no? Ese quizás es el principal descubrimiento.
Señora Narváez, le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo se produce este espionaje, tomando en cuenta el periodo en el que se da? Entiendo que es del 2015 al 2018. Si fue contratada esta empresa para darle seguridad a Assange, ¿cómo es que las autoridades de la misma embajada no se dieron cuenta que estaban siendo espiadas? ¿No conocían que esta empresa que fue contratada para dar seguridad a Assange tenía este tipo de prácticas? No, la verdad es que no teníamos evidencia de que hubiese habido, y no creo que existe. Además, esta es una empresa que no tiene mayor trayectoria en el campo de la vigilancia, ¿no? Digamos, de la seguridad, que es para lo cual se le contrató, no para el espionaje o la vigilancia. Entonces, no teníamos antecedentes de ese tipo, pero ciertamente, y eso se trató también en el juzgado, sí habían elementos que a nosotros nos incomodaban mucho, ¿no? Es decir, la invasión de privacidad y el grado de, a veces, de hostilidad que encontrábamos en el personal, sobre todo con el asilado político y sus visitas, eran para nosotros muy preocupantes. Pero obviamente nosotros no teníamos certeza de que estábamos siendo grabados, de que todas nuestras conversaciones estaban siendo grabadas. Pero no solamente la empresa se remitió a grabar en audio y en video todo, absolutamente todo, cada minuto de la instancia de Julian Assange dentro de esa embajada, pero también se dedicó a sustraer información de todas las visitas que tenía el asilado político, debidamente autorizadas, aprobadas, siempre, con un régimen muy estricto que siempre existió, pero que, de acuerdo a los procedimientos acordados ciertamente con la empresa, cada quien tenía que dejar sus aparatos electrónicos, sus teléfonos, sus computadores en la recepción con los guardias de seguridad. Ahora tenemos evidencia de que ellos aprovechaban de esa circunstancia para sustraer la información de los teléfonos, sustraer la información de los dispositivos electrónicos que las visitas dejaban ahí, pero además, es lo que yo he podido ver en esta comparecencia, la empresa estuvo sustrayendo información de los computadores del personal diplomático. Muchos de esos, en esos computadores, no solamente, bueno, toda la información que está ahí debe estar protegida, por supuesto, pero no siempre tenemos solamente la información relativa al trabajo, también tenemos información personal, privada, y a veces quizás información íntima. Todo eso estuvo sustraído por la empresa UC Global y nosotros obviamente no lo sabíamos, ¿no? Y un elemento más que sí vale la pena mencionar es que, a más de todo este espionaje y sustracción de información, la empresa se permitió falsificar documentos, forjar la firma del embajador, ¿no? Y ha presentado en su defensa, digamos, una serie de documentaciones de supuestas comunicaciones que yo claramente pude reconocer que son falsas, que son falsificadas, que nunca estuvieron ni guardando las formas oficiales que teníamos para comunicarnos entre nosotros o con las instancias de gobierno, y menos aún se referían a hechos de los cuales yo nunca tuve conocimiento, ¿no? ¿Falsificaron información con qué objetivo? La información falsificada es con el objetivo de deslindar responsabilidades frente a la abrumadora evidencia de espionaje que pesa sobre la empresa. Es decir, están queriendo argumentar de que en efecto estuvieron grabando, estuvieron sustrayendo información, estuvieron espiando, pero por instrucción supuestamente del propio gobierno ecuatoriano, es decir, por instrucción de la Secretaría Nacional de Inteligencia, que es
con quien esta empresa tenía el contrato. El contratista, digamos, quien hacía de contraparte, digamos, laboral para la empresa, quien firmó el contrato con esa empresa es la Secretaría Nacional de Inteligencia. Pero evidentemente yo he podido ver, y es lo que deduzco de todos los documentos que se me han mostrado, que esa información está forjada, porque no tiene mayor sentido de que la SENAIN acude a una empresa privada, supuestamente para espiar a los propios funcionarios ecuatorianos, y que luego esta empresa realiza sus informes en inglés, ¿no? Porque esto es lo más grave. Ya es todo lo que estoy comentando, ya es suficientemente grave como para que esta empresa sea, y los responsables, sobre todo el dueño y gerente de la empresa, sea sentenciado por el delito de invasión a la privacidad, de forjación de documentos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para quién espiaba esta compañía? Si no conocía de esto el gobierno ecuatoriano, ¿para quién lo hacía? ¿Quién le encargó hacer ese trabajo de espionaje y de robar información? ¿Quién se benefició con esta labor irregular? A eso voy, exactamente a eso voy. Si lo otro ya era grave, lo que estamos viendo ahora aquí es que si la empresa está escribiendo reportes en inglés, si su jefe está viajando constantemente a los Estados Unidos y les dice a sus empleados que han pasado a jugar en las grandes ligas y que se han pasado al lado oscuro y que no debe, la propia SENAIN y los ecuatorianos no deben tener conocimiento de sus continuos viajes a donde los amigos americanos. Básicamente, y que además la empresa debería abrir un canal de streaming que se llama, ¿no? Es decir, de grabación y transmisión de imagen y sonido en vivo para los amigos, que no es el gobierno ecuatoriano, sino nosotros entendemos es el gobierno de los Estados Unidos y concretamente la Central de Inteligencia Americana. Hay investigación periodística independiente en los propios Estados Unidos que está dando ya con las piezas del rompecabezas y que apuntan a que en efecto la CIA había estado utilizando a una empresa privada estadounidense para a través de ella trabajar con UC Global, ¿no? Entonces, básicamente estaban espiando para el gobierno de los americanos, que es, por cierto, de quien se supone que estaban protegiéndonos a nosotros, al asilado político perseguido por los Estados Unidos y obviamente a todo el personal de la embajada, que estábamos en una embajada con un alto grado de vigilancia, ciertamente, ¿no? Por parte de los gobiernos interesados en perseguir a Julian Assange. Ahora, estas labores de espionaje realizadas por esta empresa de seguridad, ¿en qué medida afectaron, siguen afectando e incluso influyeron en el desenlace que ha tenido el caso de Julian Assange, en su defensa como tal y ahora pues en su prisión en el mismo Reino Unido y su eventual extradición a los Estados Unidos? Bueno, habrá que determinarse, ¿no? El material que existe es abrumador, valga la pena decir que esto es el resultado de las denuncias de propios ex empleados de la empresa, que horrorizados con ver cómo su jefe se vendió al lado oscuro, se vendió al lado enemigo y estaba preparando todo el terreno para permitir la entrega de Julian Assange, llegaron incluso a hablar de intoxicarlo, de envenenarlo para provocar su salida o de fingir un descuido involuntario y dejar la puerta abierta a la embajada para que entren a secuestrarlo. Todo eso está siendo investigado y denunciado como parte de este juicio. Sí, habrá que ver, ¿no? Ellos estaban muy interesados en perseguir a sus abogados,
Tenían acceso a las estrategias legales, tenían acceso, por ejemplo, a la iniciativa que tuvo en diciembre de 2017 el gobierno ecuatoriano de acreditar a Julian Assange como diplomático, lo cual le hubiera dado cierto tipo de inmunidades que probablemente hubieran permitido su salida de la embajada. Todo eso estuvo en conocimiento de esta empresa y seguramente se la transmitieron a los americanos. Pero evidentemente, si se comprueba, como parece que es inevitable, de que fueron los Estados Unidos quienes estuvieron atrás del espionaje, Julian Assange automáticamente no tiene posibilidades de un juicio justo en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, si se demuestra que sus perseguidores estuvieron usando métodos ilegales para esa persecución, existen antecedentes legales en Estados Unidos que deberían nulitar ese esfuerzo de extradición que hay por parte de los Estados Unidos. Señor Narváez, usted dice que ustedes, mientras usted fue cónsul, no sabía, que tal vez el personal de la misma embajada no sabía que estaba siendo investigado. ¿Podríamos asegurar, tomando en cuenta que esta empresa dio seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres hasta el 2018, que la Cancillería en ese entonces, hasta el 2018, la Cancillería en Ecuador, no conocía de las labores de espionaje de esta empresa? No sabíamos que el registro que estaban teniendo ellos de lo que sucede dentro de la embajada contenía audio, ¿no? La empresa nunca le reconoció al Ecuador de que las cámaras que ellos instalaron, me parece a mí desde el año 2016, que hicieron un recambio de cámaras, ya contenían la posibilidad de capturar audio. Eso estuvo siempre negado por la empresa, ¿no? Pero además, no solamente que se lo hizo a través del sistema de cámaras, se lo hizo además a través de una red de micrófonos secretos, independientes, que estaban escondidos en lugares estratégicos de la embajada, ¿no? Fundamentalmente en la sala de reuniones donde se tiene la mayoría de conversaciones, tanto profesionales como las del propio asilado político cuando tenía sus visitas, como inclusive en los baños, porque si bien no teníamos la evidencia, teníamos una sospecha fuerte. Sobre todo, Julián nunca confió en esa empresa. Sabíamos que estábamos siendo supervigilados desde fuera, obviamente por los servicios británicos, muy probablemente por los servicios americanos. Nosotros habíamos recabado evidencia en imágenes de la policía británica con micrófonos de largo alcance apostada en las afueras de la embajada. Habíamos identificado cámaras y cámaras sobre todo apuntando desde los edificios contiguos. Ahora, con todas estas denuncias, sabemos también de que los amigos americanos, entre comillas, estaban en las afueras de la embajada, apuntando hacia las ventanas de la embajada con un tipo de micrófonos que yo jamás había escuchado y que ahora acabo de aprender, que son micrófonos láser. Es decir, que a través de un rayo láser son capaces de extraer información. Y tenemos la evidencia de que la compañía estuvo tratando de facilitar esa sustracción de información desde dentro de la embajada, ¿no? Entonces, no, la Cancillería no sabía, obviamente, de que se estaba realizando esto, porque sería absolutamente intolerable, ¿no? Y ¿Cree que la entonces canciller María Fernanda Espinosa y posteriormente el embajador Valencia, que también fue canciller, desconocían de todo esto, tomando en cuenta la forma como retiraron el asilo a Julian Assange? Yo creo que ellos desconocían de que la empresa estaba trabajando directamente para los americanos. Producto de esto es que se cambia la empresa en el año 2018, más o menos a partir de marzo, abril 2018, si más no recuerdo, se cambia la empresa.
Todavía estaba la canciller Espinosa en ese entonces. Se la cambió a la empresa por varias razones, pero entre esas porque dentro del personal diplomático y el embajador, que ya en ese entonces descubrió que le habían falsificado un documento, ya evidentemente era intolerable tener a esa empresa. Allá adentro se la cambia. Pero ahora viene la segunda parte de esto, que si lo primero nos ha impresionado, lo segundo de lo cual no se habla mucho, sobre lo cual también existe otro proceso judicial en España, ¿no? Es con la empresa que reemplazó a UC Global, que es una empresa que ya trajo el gobierno de Lenín Moreno y que entró ya con el cambio en la Cancillería, con el señor Valencia, ¿no? Sea que entró directamente con él o apenas él estaba iniciando, que es la empresa Prompt Security, que esta es una empresa que hasta donde yo entiendo tiene sede en Ecuador, pero ahí sí el espionaje pasó a ser peor, mucho más demencial, porque ya no estaba siendo hecho a espaldas del gobierno ecuatoriano, a espaldas de los diplomáticos que estábamos ahí, sino por instrucción del gobierno, del nuevo gobierno ecuatoriano, de Lenín Moreno, y de la Cancillería, y del embajador a cargo, del nuevo embajador a cargo de esa embajada, ¿no? Entonces, en resumen, los amigos americanos, entre comillas, ya no necesitaban de una empresa corrupta, mercenaria, como UC Global, para espiar al señor Assange, porque ya tenían un gobierno que directamente les facilitó ese espionaje. Todo esto coincide con marzo de 2018, cuando el Ecuador empieza el aislamiento de Julian Assange. Recordemos, y esto en alguna entrevista anterior lo hemos mencionado, que Julian Assange fue totalmente aislado, incomunicado por la nueva Cancillería, ¿no? No internet, no teléfono, no visitas, como si se tratase de un reo, como si se tratase de una cárcel. Eso duró durante 8 meses, acordémonos. Entonces, y ahí la nueva Cancillería ya, ahora sabemos, en ese entonces no lo sabíamos, ya había aceptado un pedido de colaboración judicial, de cooperación judicial con la Fiscalía estadounidense sobre el refugiado político. Algo que es totalmente inadmisible, es inadmisible, es improcedente, porque se supone que el refugiado político tiene la protección de ese país. Ese país no puede empezar de la noche a la mañana a colaborar con las personas de quienes lo está protegiendo, y eso es lo que sucedió. Entonces ya hemos accedido también a ver la documentación de esta cooperación judicial, en que los fiscales norteamericanos están pidiendo al Ecuador información de la embajada. Ya no necesitaban, como digo, de una empresa para que les ayude a espiar, sino que directamente se lo pedían, ¿no?, al dueño de casa, para que les entregue la información de las visitas, para que le entregue la información del señor Assange, etcétera, y para que les permita interrogar a los diplomáticos y a los funcionarios que trabajamos en esa embajada. Recordemos que en una fiscalía ecuatoriana, los fiscales norteamericanos llegaron como en su casa y los pusieron en fila a cerca de 15 diplomáticos y funcionarios ecuatorianos y les comenzaron a hacer preguntas con la veña del gobierno de Lenín Moreno. Yo me pregunto, y la audiencia debería preguntarse si se podían imaginar que en Estados Unidos la policía ecuatoriana, un fiscal ecuatoriano los pone en fila a los diplomáticos norteamericanos para hacerles interrogaciones sobre un asilado político a quien estaban protegiendo, ¿no? Entonces, el segundo capítulo es mucho más trágico para mí en lo personal como ecuatoriano, porque ya fue la traición del país que enarboló la institución de derechos humanos como es el asilo político,
rompió su constitución, rompió su soberanía, rompió el principio sagrado de no devolución. Eso nunca había sucedido, nunca. Nadie lo había hecho todavía. Ahora, ¿la querella que se está llevando a cabo en España afecta solo a la primera empresa, UC Global, o también a esta segunda que usted dice que ya realizó la misma tarea de espionaje, pero con conocimiento o disposición del gobierno ecuatoriano? Son dos querellas diferentes, ¿no? La que yo, a la cual yo asistí, tiene que ver con la querella contra UC Global, que es una querella interpuesta por Julian Assange, por supuesto. Pero la otra data de mucho antes, porque se descubrió primero el espionaje de Prompt Security. Y eso se descubrió gracias a que unos extorsionadores internacionales, españoles casualmente, intentaron vender toda la información que poseen del interior de la embajada. Y vamos, otra vez, ¿no? Videos, audios, ¿no? Seguimientos. Y yo pude ver también parte de ese material y fue impresionante porque ya no solamente había imágenes que venían de las cámaras de seguridad instaladas dentro de la embajada, sino que venían de cámaras escondidas portátiles que los guardias de seguridad, los nuevos guardias de seguridad, ¿no? Tenían en su cuerpo. Y he podido escuchar, además, de que eso estaba siendo hecho por instrucción del Ecuador, por instrucción del embajador, a quien le remitían al final del día un reporte de lo registrado en ese día, ¿no? Sin duda, impresiona, es como una película la historia que usted nos está narrando, señor Narváez. ¿Cuál va a ser el fin de esta situación en caso de que se determinen responsabilidades? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque entiendo que también el expresidente Correa presentó una querella en contra de esta empresa UC Global. ¿Cuál va a ser el desenlace? ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿La justicia española va a actuar pegada a derecho y va a establecer responsabilidades en este caso? ¿Y qué repercusiones va a tener esto tanto en el caso del señor Assange como en el caso del Ecuador? Pues bueno, sí, en efecto, esto ha dado lugar a que varias otras querellas ya particulares estén siendo procesadas por la justicia española, porque la empresa, dicho sea de paso, también estuvo espiando al expresidente Correa, a su familia, a sus hijas, a su esposa. También estuvo levantando informes en inglés de las reuniones del presidente Correa, ¿no? Y claro, él tiene todo el derecho a ¿Espiándole dónde? ¿Espiándole dónde al expresidente? ¿En Ecuador? En Europa, en Bélgica. En Europa, Bélgica. Sí, sí, lo estaban acompañando en sus viajes, tenía guardias que eran parte de esta empresa que estaban haciendo ese seguimiento. Entiendo además que hay periodistas independientes que han puesto su propia demanda particular en contra de UC Global, desde Alemania, desde Italia, desde el Reino Unido, ¿no? Porque sienten que se cometió un crimen contra su intimidad y su privacidad cuando llegaron a visitar la Embajada del Ecuador. Y entonces eso es inevitable que va, a mi modo de ver, es inevitable que va a terminar con UC Global y su responsable en la cárcel, independientemente de quién le instruyó, si es que alguien le instruyó esa vigilancia, él cometió un crimen. El Ecuador como tal tendría todo el derecho, y yo creo que incluso el deber, de enjuiciar a la empresa por la actividad criminal que se estuvo haciendo dentro de nuestra embajada, ¿no? Tendría que suceder eso. Pero al margen de eso, y esto sería quizás lo único positivo de, si se le puede llamar de esa manera, es de que podría influir ese resultado en el juicio de extradición a Julian Assange a los Estados Unidos por, como lo dije anteriormente, demostraría que quienes están
tras esa extradición estuvieron usando métodos ilegales para esa persecución. Solo una pequeña precisión, señor Narváez, para finalizar. La empresa que también habría estado espiando al expresidente Correa es UC Global, ¿verdad? Así es. Sí. Listo. Sin duda, muy interesante. Créame que es bastante interesante el diálogo, pero tenemos lamentablemente que cortarlo ya. Se nos acabó el tiempo. Estaremos pendientes de cómo avanza esta calle en España y de, obviamente, la resolución del caso de Julian Assange, que es un tema, sin duda, que tiene mucho para analizar y mucho para debatir. Aún está en trámite su pedido de extradición, su juicio por sí en el Reino Unido, y hemos visto incluso a su padre, un señor octogenario que está luchando en Australia para que el gobierno le ayude en el caso de su hijo. Es realmente lamentable la situación por la que está pasando tanto el señor Assange como su familia y quienes defienden los derechos humanos. Muchísimas gracias, señor Fidel Narváez, excónsul del Ecuador en Londres, por el tiempo que nos ha permitido y por la información que nos ha compartido. Muchas gracias a ustedes. A la orden. Punto Noticias, un noticiero para usted.